La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Ya estamos grabando. Estamos en República al Día, el espacio de la Radio Universidad de la República, donde conversamos con miembros de la comunidad, hoy día con Rodrigo Sangüesa y siempre con la compañía de Rodrigo Castañeda de la Dirección de Comunicaciones. ¿Cómo está Rodrigo Sangüesa, profesor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre dispuesto a hablar de estos temas que siempre son de suyo interesante, espero para toda la gente, ¿no es verdad? Sí, oiga, don Rodrigo, lo presento brevemente, usted me corrige. Usted es profesor de educación diferencial, magíster en educación, doctor en educación, una persona que ha ido combinando la academia con la gestión en unidades educativas, hoy día también director de un establecimiento educacional junto con docente de posgrado, Claro, director o coordinador de magíster aquí en la universidad también. director del Magíster y director de la Escuela Reyes Católicos de la Municipalidad de Santiago. Ah, perfecto. Su querida municipalidad, porque usted ha trabajado varias veces ahí. Hartos años, del 2003, 2004, por ahí. Sí, sí. Y antes también, sí. También. Rodrigo, te invitábamos a hablar de las personas con necesidades educativas especiales, si es que estoy bien en el concepto, y la atención a la pandemia, y cómo se han abordado, porque están invisibilizados los niños, y el proceso educativo está en cuestión en función de la cuarentena y de todo el proceso de cierre de los establecimientos. ¿Cómo ves tú el escenario actual para las personas con necesidades educativas especiales? ¿Y cómo se ha abordado esto desde el punto de vista de la política pública? Ya, mira, el escenario es complejo, como ha sido complejo para todo el mundo. Yo creo que muchas veces andamos con miedo, buscamos explicaciones, se nos dice que nos vamos a contagiar, no nos vamos a contagiar con tal o cual cosa. Entonces, es complejo, ¿cierto? Pero las personas, primero aclarar un punto. La persona con necesidad educativa especial, cuando hablamos un contexto, ¿ah? Una persona no vive con una necesidad educativa especial. La necesidad educativa especial se presenta en un contexto educativo particular, ¿ya? Ahora, muchas personas que presentan necesidades educativas especiales siempre son personas que van necesitando ciertos apoyos en la vida diaria. No necesariamente, pero se da una constante respecto a eso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ahora en el mundo, primero, vamos a hacer el espacio contextual actual y el espacio contextual actual dentro de lo que es lo educativo. En lo contextual actual de lo que se está viviendo, necesitamos que se le explique, como tal vez todo niño y todo joven, que se le explique lo que está pasando. Que no nos vamos a morir todos, ¿cierto? Que hay que tener cuidado, calmar las ansiedades, ¿cierto? Porque si nos dan, yo creo que a todos nos está dando un poco de ansiedad, a un hombre, un niño, una niña, ¿cierto? Que, por ejemplo, con un tema sensorial, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este contexto? ¿Por qué no estoy yendo a clase? Entonces, no tener la respuesta discriminatoria, porque hay problemas, porque está grave, porque está complejo. Explicar con detalles lo que está pasando en el contexto nacional y por qué es importante que en este momento esté en la casa. Y que en la casa los procesos educativos se siguen dando de una forma, que aquí una cosa que hay que poner atención, para los cuales la mayoría de los profesores no fuimos preparados. ¿Ah? Porque una cosa es que lo que yo puedo hacer, una enseñanza online, y otra cosa, una cosa como que yo te mando la información, esto es lo que estamos haciendo, ¿dónde está el diseño online para que tú a distancia puedas aprender? Ha sido complejo y los colegios han tenido que resignificar y han tenido que aprender. Muchas veces los colegios habían carencias que no sabían ocupar un Zoom, ¿cierto? No saben cómo trabajar, por qué no me veo, por qué no me escucho, ¿cierto? Hemos tenido que aprender mucho en esto. Ahora, concluyendo ahora al tema dentro de este contexto del estudiante, el estudiante es fundamental, ¿cierto? Cuando yo quiero ir recalcando siempre que esto es para un estudiante que presenta en algunos momentos necesidades educativas especiales y para los otros también, ¿cierto? Primero, seguir las rutinas. ¿Ah? Tú me preguntabas por la política pública. La política pública ha estado un poco, por así decirlo, con algunas carencias, muchas vacilaciones, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado a nosotros desde las casas, nosotros como padres y como profesores, recomendar a las casas algunas cosas, ¿cierto? Primero, las rutinas, ¿cierto? Un seguimiento de rutina, el niño se tiene que levantar temprano, el niño o la niña se levantan temprano, hacer ejercicio, desayunar, ver las tareas, ¿cierto? Porque desde arriba la política pública nos ha entregado muchas incertezas, ¿cierto? Pero sí, hay que decirlo que se ha preocupado de que la educación se siga dando, ¿cierto? Desde el municipio, por ejemplo, como yo les decía, trabajaba en la Municipalidad de Santiago, las directrices han estado bastante claras, ¿cierto? Que la preocupación desde las escuelas para el estudiante, para el que reciba atención educativa, está presente, sí, está presente. ¿Ah? Eh, pero tal vez faltan, quizás decirlo de alguna manera, legislaciones pensando en momentos como este. ¿Ah? Que quizás nunca nos vimos que íbamos a estar en este estado. En marzo no pensamos que iba a pasar esto. Eso del coronavirus estaba muy lejos y iba a llegar 2 personas y chao, se acabó. 10, 20, 50, 100, chao, se acabó. Entonces tenemos que seguir funcionando en las escuelas, desde la escuela y en las casas. Y como decía, en las casas, la rutina es lo fundamental, ¿cierto? En algún momento leí una noticia donde decía que a los estudiantes se les hacía ponerse uniforme y ponerse frente al computador. Yo la verdad al principio lo encontré ridículo, pero después pensando qué es lo que es tu función ejecutiva, cómo tu cabecita se va ordenando, dije, pucha, parece que no es tan ridículo, parece que es bueno que se levanten temprano, que se pongan un uniforme, porque están como en la escuela, pero están a distancia, pero están en la escuela. ¿Ah? Esto, haciendo un símil de esto es lo que nos ha pasado, los que hacemos teletrabajo, versus los que han trabajado toda su vida en teletrabajo, que se levantan, se bañan, se afeitan, toman desayuno, se cambian ropa, no están con pijama, ¿cierto? Y trabajan, y nadie los puede molestar en la casa, que anda a comprar el pan, porque ellos están teletrabajando. Acá un símil, ¿cierto? O sea, las rutinas, ¿no? Que hoy día no haga nada. Tal vez que no haga nada el sábado y el domingo, que se dedique a jugar, ¿cierto? Y entender, sí, que el contexto es complejo porque estamos encerrados, finalmente, ¿no? Para los que vivimos en departamento, peor todavía. Yo decía, no haber vivido en casa, por último hacemos un huerto en el patio, pero los chiquillos están encerrados. Y por eso un niño que presenta necesidades educativas especiales, que ha presentado necesidades educativas especiales, hay que explicarle mucho más esto. ¿Ah? Y el otro es el ámbito más que tiene que ver con lo educativo, con lo que los estudiantes están recibiendo y en la forma que nosotros desde la casa, a ver, por una parte el profesor tiene que precaver y desde la casa también tenemos que ir apoyando. ¿Mm? Rodrigo Castañeda. Sí, Rodrigo, respecto del currículum, tú me comentas que este se sigue impartiendo, pero se ha destinado como política o no sé cómo llamarlo, pero como un eje ventral el apoyo psicológico o la parte más significativa que tiene que ver con los niños con necesidades educativas especiales, donde puede haber, yo no soy un experto en la materia, pero me imagino que hay un amplio espectro de necesidades especiales que pueden ir desde déficit atencional, déficit de aprendizaje, hasta personas con síndrome del espectro autista. Entonces, es tan variado que me imagino que desde quizá un sentido común debiese haber una política, no sé si la hay, es lo que te pregunto, de asesoramiento a la familia de manera activa, no algo que emane en este caso, por ejemplo, de los profesionales, de los profesores, donde den ciertas directrices a la familia. ¿Existe esa política? No, hay instituciones que hacen apoyo, ¿cierto? Pero muy reglamentado, que uno concursa ciertos apoyos, pero sí, por ejemplo, una política pública que ahora ha sido interesante, una directriz, mejor dicho, interesante, que por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger tienen permiso para salir a caminar, por ejemplo. Bien. ¿Cierto? A dar una vuelta, porque hay un tema de rutinas muy potente ahí, ¿cierto? Que como te digo, tal vez todos necesitamos salir a dar una vuelta también. ¿Ah? Pero en ese sentido, hemos estado bastante carentes de instituciones que nos puedan ir apoyando y me he dado cuenta que más bien los apoyos uno puede ver en las redes sociales que te dicen soy psicólogo, soy psicóloga, si necesitas ayuda, llámame gratis, ¿cierto? Porque, mira, siempre la educación, debo decir esto, siempre la educación especial nosotros no hemos autoflagelantes, no sé, decimos que somos como el pariente pobre de la educación.
y siempre ha sido un sector que ha tenido carencia. Ustedes saben que ahora estamos en proceso de integración e inclusión, pero las escuelas especiales, por ejemplo, no tienen la ley CEP, la subvención escolar preferencial, no la tienen, y que es una cantidad de dinero bastante importante para hacer gestión de recursos, distintos tipos de recursos humanos y materiales, no la tienen. Muchas políticas no abarcan lo que son las escuelas especiales. Yo dirigí algunos años, 6 años, una escuela de sordos, y nosotros nos agarrábamos, por así decirlo, en que nosotros impartíamos el currículum regular, que es lo que ahora se le pide a todas las escuelas, para decir que nosotros éramos una escuela básica. Lo que queda un poco en entredicho. De hecho, se llama al día de hoy escuela básica especial. Entonces, para poder nosotros percibir aquellos beneficios que eran para, por ejemplo, me acuerdo que eran las aulas de cuarto básico, las aulas con computadores, ¿cierto? Que para el caso nuestro eran 8 computadores, porque las escuelas de solo tienen hasta 8 alumnos por sala. Entonces creo que teníamos 2 cuartos básicos, 16 computadores. No era la gran cosa, pero para el Estado, pero para nosotros sí era eso, muy importante. Entonces, teníamos que recurrir a esas cosas porque siempre la educación especial ha estado un poquito carente, ¿cierto? No obstante que la escuela especial sí tiene un gabinete técnico que se está movilizando para atender a los estudiantes, pero son cosas que vienen de abajo de las escuelas hacia sus estudiantes, que pasan por iniciativas, muchas veces por buenas voluntades, por direcciones de educación que impulsan esto, ¿cierto? Pero no viene una cosa de arriba que te diga, mira, en caso de esto funcionan, estos son los dispositivos que están a la mano. De hecho, las escuelas especiales, como todas las escuelas, pero sobre todo las escuelas especiales, trabajan mucho con las redes de apoyo. Y las redes de apoyo son las que las hacen salir adelante. Entonces uno dice, mira, si no fuera por esto, vuelvo a esta misma escuela de sordos, Santiago Apóstol de la Municipalidad de Santiago, muchas cosas se fueron consiguiendo en esa escuela gracias a que nosotros creamos una institución al interior de la escuela, una institución, organización comunitaria, para ir consiguiendo recursos, porque costaba que llegaran. Entonces se hizo un patio, se puso un techo. Entonces, siempre hemos estado carentes, y en este no ha sido un caso distinto. Ahora, la mayoría de las escuelas especiales, muchas escuelas especiales han ido desapareciendo, estamos en periodos de inclusión, integración y luego inclusión, y en ese sentido estamos sujetos a lo que es la política pública de la escuela básica. Y por una parte, bien que así sea, porque naturalizas un funcionamiento común para todos, ¿cierto? Pero por otro lado, mal, porque no especializas cuando tú necesitas la especialidad. Si tú estás enfermo del corazón, vas a ir a un cardiólogo, ¿cierto? Y si es una arritmia o un arritmólogo, un médico general te puede dar directrices, pero para algunas cosas específicas necesitas el especialista. Rodrigo, al respecto, tú has combinado en tu vida profesional la docencia universitaria de pre y posgrado y también la gestión, como señalábamos, en las direcciones del liceo, también fuiste parte de los equipos. ¿Hay una distancia? ¿Tú ves que las universidades están pensando o no este fenómeno educativo que se da hoy con las nuevas tecnologías y que de alguna manera con la cuarentena, la pandemia, la crisis social, nos vino aparentemente al ciudadano a pie de sopetón, así como que descubrimos Zoom, descubrimos una serie de cosas que estaban ahí. ¿Cómo hay algo de eso? ¿Se previó, se conversó, se discutía o no? ¿O estábamos en otra cosa? Yo creo que a nivel universitario, fíjate que uno mismo, hace años atrás yo vi que existía un magíster en tecnología, en TICS, ¿cierto? Y yo pensé, lo admito acá, con un poco de vergüenza, decía, pero esto no es para un magíster, son algunas cositas que te pueden ayudar un poco, apoyo. Y luego tuve, en la Universidad Central tuvimos un pasante de doctorado, y yo estuve trabajando con él por tener el doctorado, entonces y él era especialista en TICS, y me di cuenta lo ignorante que era. El importante apoyo, importante, es decir, trascendental apoyo, y creo, como tú dices, Andrés, nosotros ahora descubrimos estas cosas. El Zoom, yo de hecho nunca lo había escuchado nombrar. El Meet lo ubicaba porque me había comunicado un par de veces, y creo que todavía no lo domino bien. Entonces, yo creo que con esto, las universidades en su mayoría no están preparadas para esto, o muy poco preparadas, y hemos tenido que
que las universidades se han dado cuenta ahora y han hecho capacitación, pero ahora, sobre la marcha. Es decir, me llegó a mí el otro día una invitación a capacitarme en Meet, ¿ah? Y como que andamos corriendo para allá, todavía no he tenido tiempo de meterme y todo el asunto, pero me he dado cuenta que son herramientas fundamentales, pero no teníamos la más mínima idea, ¿ah? De la garantía que podrían tener esto, porque esto es uno de los aprendizajes que vamos a tener a partir de de la pandemia, es que empiezan a aflorar cosas, así como empezó a aflorar más fuerte la pobreza y las carencias que hay en las casas, aquí la carencia que tenemos de que viene una situación como esta, porque va a venir otra cosa en 10 años más, y en 10 años más, si creamos los dispositivos, seguimos funcionando inmediatamente. Ya que no tenemos esto, seguimos con esto. ¿Ah? Porque los primeros días nos desesperamos todos. ¿Qué pasó ahora? Como que se acabó el mundo, se acabó Chile, ¿cierto? Se acabó la educación, y todo en las casas, como mirando hacia afuera, y de repente el Zoom, el Meet, y estos son, no es ni siquiera la punta del iceberg, hay una cantidad tremenda de cosas que en las universidades no se conocen. Y debo decir una cosa, puedo hablar solamente desde la experiencia, solo desde la experiencia. Muchas veces yo siento que yo con mis 50 años sé muchas cosas de informática, más mis propios estudiantes, mis propios estudiantes en la universidad. ¿Ah? Tal vez porque tuvimos la carencia, nosotros íbamos a la biblioteca pública a buscar un libro que a veces no estaba, para hacer una tarea. ¿Ah? Entonces, te preguntan cosas y yo le digo, pero búscalo en internet, búscalo en Google, pero no me sale, pero no hay otros buscadores, ¿cierto? Claro, el Google académico, ándate por los portales, uno busca, bájate los SlideShare, métete a YouTube, hace esto, todo otro, y son pequeñas cosas simples, porque y con eso mucha gente uno cree que casi Bill Gates, ¿ah? Pero resulta que los estudiantes no lo saben, y muchos profesores tampoco. ¿Ah? Creo que esto ha creado una necesidad que si nosotros tenemos una oportunidad muy grande de aprender. Y la otra oportunidad es de una posibilidad, mejor dicho, es de no aprender nada con esto. La oportunidad es aprender y entender que esas tecnologías son el apoyo, ¿cierto? Primero, para tener el contacto, ¿cierto? Y segundo, para poder trabajar contenidos. ¿Ah? Respecto de eso, juega un rol importante, que más adelante, tal vez no sé si sale la pregunta o yo la tiro nomás, sobre el diseño universal de aprendizaje, que hoy en día que se basa una parte importante en lo que son las tecnologías, pero no es solamente eso, es como buscar por todos lados el aprendizaje efectivo, ¿cierto? Y significativo. ¿Mm? Tú dices que desde esa perspectiva, perdón Rodrigo Castañeda, desde esa perspectiva las TIC nos dan la posibilidad de avanzar en ese aprendizaje universal esperado, aumentando la significación de la experiencia educativa. ¿Eso fue lo que entendí? Claro, no solo las TICs, sino que mira, el diseño universal de aprendizaje se apoya en las TICs. El diseño universal de aprendizaje tiene 3 patitas importantes. Está hermanado con las neurociencias, ¿cierto? Y también, por otro lado, la experiencia. Mira, tiene 3 patitas. Una patita tiene que ver con que yo pueda recibir el mensaje que tú me estás dando. ¿Ya? Entonces, si yo hablara coreano en este momento, y pudiera seguir dando una muy buena entrevista en coreano, yo creo que sería dificultoso para ti, Andrés, y para ti, Rodrigo. ¿Ah? A menos que ustedes no me han contado si saben coreano, ¿cierto? Algo, pero un poquitito. Muy poquito. Sí. Sería dificultoso. ¿Ah? Entonces, tal vez muchas veces en la sala de clase le hablamos coreano a los estudiantes. Entonces, para eso nosotros verificar que lo que yo te estoy enseñando, el mensaje te está llegando. Ni siquiera estamos hablando que estás aprendiendo. Que el mensaje que te digo está llegando. Aquí te está llegando un mensaje audiovisual. Me oyes y me ves. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que tenemos estilos de aprendizaje, ¿cierto? Necesitamos esta visual estacionar, no veo bien. Sí. ¿Ah? Y a veces uno anda con lentes oscuros, te tienes que sacar los lentes y se va a sacar los lentes para escucharte, ¿cierto? Entonces ahí hay personas auditivas y visuales que están a la base. Esto mismo en la escuela, eso es recibir la información. Segundo,
¿qué voy a hacer con esa información que recibo? Me está dando una tarea y yo recibí lo que hay que hacer, pero no entiendo lo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? ¿Ah? Muchas veces, este niño es flojo. No, no es flojo. Lo que pasa es que no sabe lo que hay que hacer. Si supiera lo que hay que hacer, no estaría haciendo, no tendría ese desempeño. ¿Ah? Entonces, entonces que él sepa cómo se hace lo que se hace. El mensaje lo recibió, pero en la mecánica. Y eso tiene que ver con todo un proceso que va desde que recibió la información a desarrollar lo que es la función ejecutiva. Y por eso lo que decíamos al principio es importante que que un niño que está en esta situación hoy en día, que se levante, que se bañe, ¿cierto? Que tome desayuno temprano, que vea las tareas en la mañana, que no las vea en la noche. La función ejecutiva, el ordenarte en el mundo, ordenar tu cabeza en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Y una tercera patita que tiene que ver con el sentirse dentro. Se le dice acá en Chile motivación, pero en realidad es implicación. Es decir, cuando no es este conocimiento que está allá lejos, sino que es un conocimiento que yo estoy dentro de él. Y esto se logra con motivación. Por ejemplo, Andrés, ¿qué asignatura nunca te gustó o te iba muy mal? Cuéntame. Matemática. Matemática. Rodrigo. Lo mismo. Ya. Segunda pregunta, ¿por qué les iba mal? No entendía lo que había que hacer. Rodrigo. En parte, creo que me era muy mal explicado, por lo menos en la media. Ahí está la explicación, ¿ves? O sea, lo que te estoy diciendo. No recibías el mensaje y no te decían lo que tú tenías que hacer. Podría haber una tercera razón por la que te iba mal en matemáticas, porque te sabías hacerlo, no lo hacías porque te aburría, porque no te llamaba la atención. Y esa es la tercera patita, la de la motivación, la implicación, el entender el que las matemáticas te sean además significativas. ¿Ah? Si te explicaron mal ya es un problema, si no sabes lo que tenías que hacer es otro problema, pero si sabes esas dos cosas y no es significativo, seguramente no vas a tomar en cuenta y no vas a entender que el mundo se explica en las matemáticas, ¿cierto? Hay videos preciosos de las matemáticas, que dices, oye, después de ver esto quiero ser matemático. Yo siempre hago esta pregunta, muchos me dicen matemática, física, castellano. Yo recuerdo cuando uno veía el programa Cosmos, el antiguo y el de ahora, para que no se me caiga el carnet, ¿cierto? O el programa, hay una serie muy buena que anima Will Smith, que se llama One Stone Rock, ¿cierto? Y tú ves ese programa y tú dices, quiero ser físico, quiero ser químico, quiero ser biólogo, quiero ser todo eso, porque ya estoy motivado. No sé nada de matemática, me va a costar capaz que no pueda, pero resulta que quiero ser porque me acaban de moverme. De encantarme. De encantarme, claro. Entonces las matemáticas no están allá lejos. Yo estoy dentro de la matemática, estoy dentro de ese mundo. Es cuando tú ingresas a algún grupo, a algún club, dice, ustedes los del club, y después yo digo, nosotros los del club. Y llego a trabajar en la escuela, ustedes los profesores de esta escuela, y con el tiempo yo me siento parte de, y digo, nosotros los profesores de esta escuela, somos de acá. Eso con las materias. Nunca he tenido otra respuesta que sea distinta a la que me dijeron ustedes y a la que propuse yo, a la que no te hacía sentido la información. ¿Te das cuenta? Eso. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, nos va quedando poco tiempo en esta entrevista muy entretenida. Rodrigo Castañeda, te cedo la palabra para que conversemos. Tenemos 8 minutos, 9 minutos con Rodrigo. Quiero preguntarle brevemente a Rodrigo Sangüesa que nos sugiera qué podemos hacer en la universidad o las universidades, más que nada en lo conceptual. Más allá del programa académico de las distintas carreras, ¿no? Por ejemplo, Andrés trabaja para vinculación con el INE, yo para comunicaciones. Desde ahí, ¿qué podemos hacer para visibilizar las falencias que puede tener el sistema educacional en niños con necesidades educacionales especiales o al revés, para verlo en positivo? ¿Cuáles son las fortalezas donde debemos apuntar? Ya. Lo que hay que, en ese sentido, va a ser relevante que la necesidad educativa especial aparece cuando dentro de un contexto uno no tiene acceso, ¿ya? No tiene acceso. Y acceso es en el contexto educativo, acceso a los mismos puntos que yo dije, acceso a la información, acceso al que, como yo trabajo esa información, y acceso a la motivación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es muy fácil tratar de hacer entender, ¿cierto? A que la persona, como yo te estoy explicando las cosas, no es necesariamente como tú y un niño con necesidad educativa especial va a recibir un mensaje.
como yo te digo que hagas las cosas, no es la única forma que tú y un niño con necesidades educativas especiales va a entender cómo tengo que hacer. Y tercero, como la motivación que yo pueda tener para hacer algo, no va a ser la única forma en que tú y un niño y una niña con necesidades educativas especiales pueda motivarse. ¿Ah? Entonces, si tú haces, por ejemplo, trabajamos a distancia, tú me mandas una información, tú me mandas un Power, y que tú lo encontraste súper interesante, tal vez para mí no es tan interesante, no lo entiendo. Y te pongo un ejemplo, porque fíjate la visualidad. Están estas formas que te aparecen, las smart formas de PowerPoint, ¿cierto? Y una vez puse una, porque estaba a poner 3 elementos, y eran como un engranaje. ¿Ah? Esa forma que es un engranaje, que son 3 elementos. Y puse los 3 elementos ahí, y una estudiante que no tiene necesidad educativa especial, me dijo, profe, ¿por qué utilizó esa forma? Y yo le dije, la verdad de las cosas, que te voy a decir cómo me hace sentido esas 3 formas. Pero, para ser sincero, puse porque tenía 3 elementos, necesitaba poner 3 cosas. Pero sí tienen sentido y le expliqué. Fíjate que esto se engrana con esto, están súper unidas por esto, esto, otro. Pero la verdad es que necesitaba una figura así. Y esta niña quedó pensando en la figura. Entonces, si tú estás trabajando con cualquier niño, y en particular con niños de necesidades educativas especiales, se va a ir a la figura, al fondo, al contexto, va a buscar y entender que la forma que tú tienes de entregar puede generar muchas formas de él de buscar que no están siendo completadas por ti. ¿Ah? Entonces tú me puedes decir, pero si ya te expliqué, pero no te entendí. ¿Ah? Pero si yo te expliqué, pero tu forma de explicar es la única forma de explicar las cosas. ¿Ah? Por ejemplo, si tú estás entregando una información, estás entregando un contenido, ¿no podrías también complementarlo con algo con YouTube, por ejemplo? Con alguna videoconferencia, con algún video que tú grabas y lo llevas de aporte, con algún MP3 cortito, donde tú toda la clase de 1 hora y media la puedes resumir, la parte fundamental, en 15 minutos de una MP3, de una grabación MP3, y me la envías. Y para mí esos 15 minutos van a ser valiosos. Para un niño de necesidad educativa especial, sí las necesita, son apoyos. ¿Ah? Así como para cualquier otro niño también. Lo que pasa es que la necesidad educativa especial se visibiliza más y a veces estamos mucho más atentos. ¿Ah? Pero claro, si la pobreza se ha notado más ahora, la necesidad educativa especial mucho más, y por eso los PIE, los grupos de integración de las escuelas están operando fuertemente, ya niño a niño, videoconferencia, diciendo, esto te dijo el profesor, ¿qué entendiste? Yo te voy a explicar un poco más. ¿Ah? Y después de esa explicación decir, ¿me entendiste? O por ejemplo decirte, devuélvemela, ¿cierto? Casi como una clase invertida. ¿Qué entendiste? ¿Ah? ¿Ah? Porque nosotros no somos nadie nos ha nombrado los reyes de la explicación. Es más, todo lo que yo les he hablado ahora, yo no sé cuánto se fue entendiendo. Pienso que como no hubo una pregunta para ahondar justamente en algunos temas, se pudo entender bastante. ¿Ah? Pero viene otra cosa, que a lo mejor ustedes piensan que entendieron todo y yo no sé si lo entendieron todo lo que quise decir. Por cierto, un tema bastante profundo, ¿ah? Se puede ahondar mucho más sobre el diseño universal. Y estoy dispuesto a otro. Rodrigo, agradecerte. Quisiera que pudieras terminar 2 minutos con algún mensaje a los profesores hoy. ¿En qué poner acento? ¿En qué cuidarse también como docente para este periodo de aprendizaje, pero también complejo en todo lo que nos está pasando? Sí. Bueno, mi mensaje tiene que ver con que efectivamente los profesores somos, entendernos más que nunca como fundamentales, como trascendentales. ¿Ah? Eh, y que hoy en día, siendo fundamentales y trascendentales para el desarrollo de una sociedad, tenemos que en primer lugar cuidarnos, ¿cierto? Nos queremos vivos de vuelta a todos. Y entender cada vez más profundamente esa importancia que tiene nuestra labor, esa trascendencia, y que si nosotros ponemos de nuestra parte y ponemos más de nuestra parte, porque esta vez, una vez más, tenemos que ser eje fundamental y también fundamento, eh, poder sentar cada vez más las bases de una sociedad más inclusiva, pero con un aprendizaje tremendo, que es el que hemos vivido estos días que hemos estado en confinamiento, ¿cierto? El querer volver a estar juntos, la importancia de una relación
cara a cara, ¿cierto? De un abrazo, ¿cierto? Porque también los profesores somos padres y somos madres de nuestros niños muchas veces cuando ellos no están, ¿cierto? Y entender que la escuela tiene un ámbito importantísimo que es el aprendizaje, pero tiene un aprendizaje, un ámbito mucho más importante que es la formación, ¿cierto? Que esa es la que va a perdurar para toda la vida y esa es la que los estudiantes, aún yéndose de la escuela muchos años, vuelven a saludar a sus profesores y nunca los dejan de querer. Y ser consciente de ese estado es importante. Y hoy en día, mucho más. Muchos estudiantes les están llamando a los profesores, les mandan mensajes, y muchos profesores le mandan mensajes a los estudiantes con letrerito y todo eso, y para los estudiantes es tremendamente potente, porque tenemos una relación que ahora ha sido dificultosa, ¿no es verdad? Eso. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo Becerra. Se nos hizo corto. Vamos a molestarte de nuevo para hablar de educación. Yo Todas creo las que es veces que quieran. interesante. Muchas Me gracias. gustó mucho. Ya, qué bueno. Así que esto ha sido República al Día, el espacio de conversación de nuestra universidad, hoy con Rodrigo Sangüesa, doctor en educación, docente de la Escuela Reyes Católicos, ¿cierto? Director de nuestros programas de magíster en educación, hablando de educación, pandemia y necesidad educativa. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias al otro Rodrigo, y nos vemos en otra entrevista. Muchas gracias, un placer. Nos vemos. Gracias. Chao. Estás escuchando Radio Universidad de la República.